Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a hablar del Curio erreanus, antes perteneciente al género Senecio, conocida popularmente como String of Watermelon, cuya traducción es cadena de sandías, pero también se la conoce como collar de melones, que son las confusiones que se generan cuando utilizamos apodos y por eso siempre recomendamos utilizar el nombre científico. Siendo una suculenta oriunda de Namibia, que es un país que queda al sudoeste del continente africano, que crece en zonas desérticas y semiáridas. Y a diferencia de lo que pensaba antes de estudiarla, no es una suculenta colgante, sino que en su hábitat natural crece siempre al ras del suelo de manera cubridora. Y es por eso que si se fijan bien, sus tallos no son tan finos como en otras suculentas que sí son colgantes, tampoco caen perfectamente, sino que inicialmente tienden a expandirse hacia los costados y luego por el propio peso de las hojas terminan cayendo, y además desarrolla raíces aéreas gruesas que en realidad son para enraizar, pero al estar colgando no lo pueden hacer. Aunque tengo que reconocer que crece bastante bien colgando, pero al ya tener esta información, cuando la trasplantemos, lo cual vamos a hacer en un directo como siempre, la vamos a pasar una maceta cuenco de boca ancha con los tallos sobre el sustrato y no colgando, para poder comparar y ver si crece mejor de esta manera, que es de su forma natural. Siendo muy característico en esta suculenta que desarrolla tallos largos que suelen promediar los 30 centímetros, pero como siempre hay excepciones. De hecho, el tallo más largo de la nuestra mide más de 50 centímetros. Y sus hojas tienen la particularidad de tener una forma ovalada que termina en punta, de tonalidad verde opaca, pero que presenta líneas translúcidas, a través de las cuales ingresa la luz solar y favorece el proceso de fotosíntesis. Y es por eso que a simple vista puede advertirse esta tonalidad verde opaco y verde claro a su vez de las hojas. Siendo por otra parte su época de floración en realidad a finales del invierno y en primavera, pero por los cambios de temperatura que estamos transitando, al menos en mi país, ha florecido encontrándonos en otoño. Y desarrolla estas flores que son tan particulares que en mi opinión son prácticamente iguales a las del Curio rowleyanus, la suculenta que llaman rosario, e incluso tienen el mismo aroma dulce que algunos asemejan a vainilla y otros a canela. Y respecto a su velocidad de crecimiento, en nuestra experiencia es rápida, y para que se den una idea vamos a mostrar el fragmento de un video del unboxing que hicimos hace 11 meses cuando nos llegó el regalo que nos hizo Maru González del canal de Instagram El Rincón de Anita, que como verán era un esqueje de tallo súper largo y hermoso, que lo que hicimos después en realidad es cortarlo a la mitad y pusimos a enraizar ambas mitades, que son las que actualmente se encuentran en esta maceta que es número 10. Y podrán advertir no solo que ha crecido un montón, sino también que ha desarrollado nuevos tallos y además ha florecido por segunda vez. Siendo importante resaltar que es una suculenta de muy fácil reproducción por esqueje de tallo, que yo les sugiero que al menos el tallo que corten tenga unos 10 centímetros, pero es difícil de reproducir por hoja. Pueden intentarlo, pero la probabilidad de éxito es bastante baja. Y el dato científico de interés que no puede faltar es la comparación con Nichu, nuestro chanchito salvaje, que como verán el largo de los tallos ya es más largo que el largo de nuestro chanchito. Y me gustaría compararla con otra suculenta que sí es colgante y puede llegar a generar cierta confusión, que es el Curio rowleyanus, la que llaman suculenta rosario, que como verán tengo un montón, de hecho también la variegada, están todas gigantonas con tallos larguísimos, pero a simple vista y teniendo ambas a la vez se pueden advertir muy rápidamente las diferencias. El Curio rowleyanus presenta hojas que son mucho más pequeñas y de forma circular, no tan ovaladas como el Curio erreanus, y además no presenta tantas líneas translúcidas, sino que por lo general una sola por hojita del Curio rowleyanus, y los tallos son, como dijimos, mucho más delgados y mucho más flexibles.
pero las flores, como ya habíamos advertido, en mi opinión son prácticamente iguales. Y como mencionábamos en el video de cuidados del Curio rowleyanus, que los invitamos a ver, también la suculenta rosario es oriunda de Namibia. Y otra diferencia es que sus raíces son mucho más delgadas que las del Curio rheanus. Y ahora me gustaría compartirles nuestras sugerencias de cuidado en climas templados. Respecto al riego, y como regla, le aplicamos un solo riego en profundidad y al ras de la maceta una sola vez a la semana, ya que es una suculenta que es propensa a la pudrición de sus raíces por exceso de humedad, y por eso también el sustrato tiene que ser adecuado para suculentas con adecuado drenaje y equilibrio de nutrientes, que el nuestro lo explicamos en un video que pueden poner en el buscador de YouTube Sustrato Huertinga y les va a aparecer el video en el cual explicamos cómo lo preparamos paso a paso. Y en inviernos muy fríos sugiero regarla cada 15 o 30 días según vean que las hojitas empiezan a arrugar o no, ya que como bien sabemos, con temperaturas muy bajas, si mantenemos el sustrato seco, aumentan las resistencias al frío, aunque esta suculenta tiene muy buena resistencia a tolerar heladas leves. Y respecto a la iluminación, en mi opinión y experiencia, y habiendo intentado tenerla con mayor exposición solar directa, me he dado cuenta que en realidad lo más adecuado para ella es tener un poco de sol directo de las primeras o últimas horas del día y el resto del día semisombra, o sea, con sol filtrado pero buena claridad del día, ya que si le damos mucha exposición solar directa fuerte, sus hojas van a ir tomando una tonalidad más moradita y ahí tenemos mucho riesgo de que sufra quemaduras. Pero como siempre aclaramos, no hay suculentas de sombra, de oscuridad, ya que no podrían hacer el proceso de fotosíntesis y lo que va a ocasionar eso es que se termine etiolando y debilitando. Que si advierten que le está sucediendo eso a la suya, pueden reubicarla en un lugar de mejor iluminación y van a ver cómo se recupera rápido. Y eso fue todo, espero que les haya gustado y sido de utilidad este video, y como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no están suscriptos, háganos el favor de suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Nos vemos, chao.